Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Fortinet. Fortinet, como sabes, es una empresa que ya te he traído al canal, de hecho es una empresa bien posicionada dentro del sector de ciberseguridad y como puedes ver tras la presentación de resultados, la compañía ha subido en post-market un increíble 16%, de hecho incluso llegó a subir un 18% situándose hasta los 66,10 y ahora mismo en pre-market del día siguiente que estoy grabando este vídeo se encuentra en 64,82, es decir, una subida del 16% que es bastante importante. Y no solo eso, sino es que además aquí puedes ver que realmente a otras compañías comparables, como por ejemplo puede ser Palo Alto, CrowdStrike o etcétera, Cisco, entre otras, pues como ves también han subido en bolsa debido a la presentación tan positiva de Fortinet que presentó ayer tras los resultados. Entonces, en este vídeo lo que te voy a enseñar es esos resultados, voy a hacer una pequeña valoración y por supuesto al final del vídeo también te voy a enseñar una manera de enfocar este tipo de inversiones, ya que normalmente muchos inversores, tras ver una subida tan agresiva o tan grande de una compañía, normalmente piensan que ya se les ha pasado la oportunidad y luego veremos cómo quizás puede ser que no sea así y esta compañía siga cotizando a múltiplos atractivos. Entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ir al Investor Relation, vamos a mirar los resultados presentados que aquí están, son el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 y aquí de forma de resumida podemos ver los puntos más destacados. Como puedes ver aquí, márgenes operativos GAAP y non-GAAP récord del trimestre, aumenta la previsión de ingresos y margen operativo y non-GAAP para 2024 y se continúa invirtiendo en los mercados SaaS unificados y operaciones de seguridad de rápido crecimiento. Como ves, esto parece en puntos positivos, pero es que además aquí también nos dan más datos destacados, como que los ingresos totales fueron de 1.430 millones de dólares, un 11% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Ingresos por servicio de 982 millones, un 20% de crecimiento, márgenes operativos GAAP récord del 30,5% y márgenes operativos ajustados récord del 35,1% y al mismo tiempo también flujo de caja operativo de 342 millones. Además, aquí el equipo directivo nos ha comentado que en el segundo trimestre equilibramos con éxito el crecimiento y la rentabilidad, ya que nuestro margen operativo non-GAAP aumentó 820 puntos básicos año tras año hasta un récord de la compañía del 35,1%, mientras que la facturación y los ingresos se situaron en el extremo superior de los respectivos rangos de orientación. Al mismo tiempo también nos comentan que seguimos ejecutando nuestra estrategia de invertir en los mercados SaaS unificados y operaciones de seguridad de rápido crecimiento, al tiempo que ganamos cuota de mercado en redes seguras. Esperamos emerger como líder en SaaS, ya que somos el único proveedor en el cuadrante mágico de Gartner para SaaS de un solo proveedor, que también es reconocido en 5 informes diferentes del cuadrante mágico de la seguridad de red. Básicamente aquí lo que nos está diciendo es que han mejorado en todos los segmentos, están viendo un enorme potencial en el mercado SaaS, al mismo tiempo han incrementado márgenes, ingresos y, como veremos también ahora, beneficios y EPS, es decir, de una forma bastante más diferenciada con respecto a lo que esperaba el mercado. Y esto ha sido algo positivo porque, como sabes, normalmente cuando presenta una compañía, en este caso unos resultados muy superiores a los que se esperaba, pues eso hace que básicamente el múltiplo actual de la compañía baje bastante y por tanto el mercado premie a la compañía con un múltiplo superior para, digamos, tener justificado esos nuevos resultados o esas nuevas estimaciones de beneficios para todo el año. Si seguimos mirando los aspectos destacados financieros del segundo trimestre, podemos ver que los ingresos totales fueron de 1.4 billions para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, un aumento del 10,9% en comparación con los 1.29. Al mismo tiempo, los ingresos por productos fueron de 451 millones en comparación con los 472 millones, que en este caso ha sido una disminución del 4,4%. Ingresos por servicios fueron de 982 millones en comparación con 820 millones. La parte de servicios crece muchísimo más, un 19,8%. Luego la parte de facturación, 1.54 billions en comparación con los mismos 1.54 anteriores, es decir, la facturación es la misma, pero como ves, si los ingresos son muchos más y los beneficios también, eso quiere decir que la compañía ha optimizado costes y ha ampliado los márgenes, cosa que es bastante positivo y en estos momentos de incertidumbre
eso es lo que le gusta al mercado. Al mismo tiempo, en cuanto a ingresos diferidos, puedes ver que fueron de 5.9 billions a 30 de junio de 2024, un aumento del 15% con respecto a los 5.13 del mismo periodo del año anterior. Ingresos operativos y margen gap, como puedes ver aquí, 437 millones en comparación con los 279, es decir, un crecimiento bastante bueno, y los márgenes se han ampliado hasta el 30,5 en comparación con el 21,6, como puedes ver aquí. Luego, en cuanto a ingresos operativos y los márgenes ajustados, aquí fíjate que fue de 503 millones en comparación con los 348 millones, y los márgenes pasaron del 26,9% al 35,1. Es decir, como ves, los márgenes se han expandido bastante, cosa que el beneficio operativo, tanto ajustado como reportado, ha crecido muchísimo, y eso ha hecho que la compañía genere más beneficio operativo. Luego, en cuanto a ingresos netos reportados e ingresos netos diluidos por acción, todo esto reportado, fíjate que fueron de 379 millones en comparación con los 266 millones. Y en cuanto a EPS, como puedes ver, presentaron 0,49 con respecto a los 0,33 anterior, y todo eso en base a la base de 769 y 795. Es decir, que como ves, realmente los márgenes se han ampliado, y eso ha hecho que tanto en EPS como en beneficio neto, pues por supuesto, hayan incrementado. Y luego, en cuanto a beneficio neto ajustado y también beneficio neto por acción, que en este caso serían los EPS, fíjate que pasaron de 300 millones a 439, y también al mismo tiempo pasaron en cuanto a EPS de 0,38 a 0,57. Como ves, realmente hay un diferencial bastante amplio. Y luego, en cuanto a flujo de caja, fíjate que presentaron 342 millones en comparación con los 515 del mismo periodo anterior. Aquí sí es verdad que disminuye un poquito, pero luego fíjate que el flujo de caja libre, 318 millones en comparación con los 438, cosa que esto es interesante tenerlo en cuenta. Y sobre todo, el otro punto, o el punto más destacado de por qué el mercado ha decidido pagar un mayor múltiplo por esta compañía, precisamente es por la nueva guía que nos da para el siguiente trimestre y para todo el año completo. Como puedes ver, para el siguiente trimestre, que sería el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024, esperan que los ingresos más o menos se sitúen entre 1.445 millones a 1.505 millones, la facturación entre 1.530 y 1.600, los márgenes brutos ajustados de entre el 79 y 80%, margen operativo ajustado de entre el 30,5 y 31,5, y en cuanto a los EPS ajustados, esperan estar en el rango de 0,50 a 0,52, asumiendo una tasa impositiva del 17%, y también con unas acciones en circulación que oscilen más o menos entre los 767 millones a 777 millones. Y luego lo interesante es que para todo el ejercicio fiscal 2024 esperan unos ingresos que se sitúen en el rango de entre 5.800 millones a 5.900 millones, es decir, que han incrementado esta parte. Ingresos por servicios entre 3.975 y 4.025 millones, facturación de 6.400 a 6.600 millones, márgenes brutos ajustados del 79-80%, margen operativo ajustado de entre el 30-31,5%, y en cuanto a EPS ajustados, se espera que se sitúe en el rango de entre 2,04, que como ves, esto es muy superior a lo que realmente había de previsiones anteriores, y por supuesto asumiendo una tasa impositiva del 17% y las acciones en circulación entre 767 y 777. Esto, como ves, evidentemente esto es un incremento en el guidance, es decir, las expectativas de la propia empresa o del propio equipo directivo hacen que realmente aumenten esas expectativas. Por tanto, el mercado lo ha visto positivo, y eso al final se traduce en que se ha premiado a la compañía con un 16% arriba en post-market, o ahora mismo, como estoy yo, en pre-market antes de abrir al día siguiente. Por supuesto, este vídeo lo verás más adelante, pero digamos que con este tipo de vídeo lo que te quiero enseñar es realmente que no debemos fiarnos tanto de lo que hace el precio y sí más de lo que hacen los beneficios. Y ahora te voy a mostrar el porqué. Bien, antes de mostrarte la parte de valoración, sí me gustaría volver a la página web, donde realmente aquí, si bajamos un poquito más, vemos los resultados de la empresa, donde tenemos el balance, donde tenemos la P&L, los cash flow, etcétera. Que también, por supuesto, es interesante vigilar esta parte, como por ejemplo el efectivo, que vemos que aumenta, también las inversiones a corto plazo más o menos aumentan, luego las cuentas por cobrar, que más o menos se reducen un poco, los inventarios también se reducen un poco. Luego, si seguimos bajando,
Aquí vemos, por ejemplo, el fondo de comercio que se reduce un poco, que sería en este caso el goodwill. Vamos a los pasivos y en este caso patrimonio neto también, a los pasivos circulantes, la cuenta por pagar. Esto recuerda que sería los pasivos corrientes, cuentas por pagar que se reduce también un poquito, obligaciones acumuladas también se reduce un poco. Luego tienen ingresos diferidos. Como sabes, esta compañía también va por proyectos y muchas veces digamos que esos proyectos se les terminan pagando después de que vayan haciendo ciertos proyectos. Por tanto, tener ingresos diferidos quiere decir que van a ser futuras entradas de capital, como puedes ver aquí, que también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para el cálculo del free cash flow o del working capital, mejor dicho, y por tanto al final del free cash flow. Luego si vamos aquí a la parte de deuda a largo plazo, ves que más o menos se mantiene, tienen otros pasivos también que aumentan un poquito. Al final digamos que en cuanto a patrimonio neto, fíjate que aquí tenemos todo lo importante y fíjate cómo pasan de 463 negativo a 288 positivo. Es verdad que en este tipo de compañías el patrimonio neto no hay que fijarnos tanto, pero sí es curioso ver cómo la compañía precisamente por eso había caído tanto en bolsa, porque tenía que hacer ciertos ajustes, cierta reestructuración, y todo eso al final pues lo que hace es que el mercado no lo hubiera visto con buenos ojos, pero lo interesante es ver que ahora pasan a positivo. Si bajamos un poquito más, vemos aquí la parte de ganancias, ves que en productos, por ejemplo, se reduce en la parte a 3 meses y también se reduce a 6 meses, pero luego fíjate que en servicios aumenta con respecto al mismo periodo anterior a 3 meses y también a 6 meses, de 1.581 millones a 1.926 millones. Total de ingresos, aquí lo vemos, 2.787 millones a 6 meses, 1.434. Luego después los costes, que como vemos realmente se reducen un poco, es decir, precisamente lo que te decía, la compañía ha optimizado los costes, por tanto los márgenes se han disparado, tanto a 3 meses han optimizado los costes como a 6 meses también. Beneficio bruto, como puedes ver aquí, por eso ha aumentado mucho más. En cuanto a servicios, en cuanto a productos se reduce un poco, como puedes ver, pero en servicios aumenta mucho más, lo que quiere decir que al final la utilidad bruta total pues aumenta bastante. Luego los gastos de explotación, que como puedes ver más o menos sí es verdad que aumentan un poquito en algunas partes, en otras como ves se reducen, y eso hace que todos estos gastos más o menos controlados haga que al final se llegue a un beneficio operativo o ingresos de explotación, que es como lo llaman aquí, de 437 trimestral y 758 a 6 meses, y un beneficio neto, como puedes ver aquí, de 379, 679. Por supuesto, con unos EPS de 0,49 trimestral, 0,88 semestral y con unas acciones en circulación de 769 o 770 millones de acciones en circulación. Y luego si pasamos a la parte de los flujos de efectivo, aquí vemos que parten del beneficio neto, reconstruyen todo esto, al final se termina llegando a la parte aquí donde está el cash flow operativo, 1.172 millones, que es menos que el periodo anterior. Luego vemos que en la parte de inversiones la compañía destina a CAPEX 245 millones, como puedes ver aquí. Es una compañía asset light o de capital ligero, es decir, que no necesita reinvertir mucho en el negocio para seguir funcionando. Y luego en cuanto a actividades de financiación, aquí por ejemplo podemos ver unos impuestos pagados relacionados con una liquidación, 63 millones, que es la cantidad más grande, y luego productos de emisión de acciones ordinarias, 19 millones, como puedes ver. Al final digamos que la compañía se queda en el periodo, al término del periodo, con 2.203 millones de efectivo o de caja con respecto con los 2.376 millones. Como ves, todo esto por supuesto es interesante, y al final también debemos de entender que la compañía aquí nos muestra ciertos ajustes, cuál es la diferencia entre los datos reportados y los datos ajustados, y realmente también como la compañía reparte incentivos en forma de stock-based compensation a los empleados para mantener el talento y otras cosas, pues digamos que aquí en la parte de ajustes, que es bueno ver toda la parte de ajustes, nos muestran cómo realmente digamos que aquí la compensación basada en acciones pues hacen esos ajustes para mostrarnos los ingresos netos ajustados y toda la parte ajustada, por supuesto, para no tener en cuenta esas cosas. Pero aún así, como vemos, realmente los resultados de la compañía son impresionantes. Y ahora vamos a ir aquí a ticker, a la parte de valoración, donde si te fijas todavía realmente el precio no ha sido ajustado, 55,81, que es exactamente el mismo que te muestra Google, como puedes ver aquí.
Pero realmente lo interesante es que nosotros tenemos que hacer el cálculo con estos 64,82. Entonces, a priori te puede parecer que si ahora la compañía está a 64,82, quiere decir que está más cara, ¿verdad? Pues aquí es donde te voy a contestar para que veas realmente que más importante que el precio realmente es los beneficios o la capacidad de generación de beneficios que tenga esa compañía, para que veas que es más importante por lo que pagas. Entonces, en primer lugar, te voy a enseñar aquí en la parte de valoración el múltiplo actual que todavía no está actualizado por ticker, y como puedes ver, por ejemplo, por PER, esta compañía está cotizando a 30 veces, que puede parecer un múltiplo exigente, pero si te fijas en el último año realmente está en el rango más bajo. Fíjate que si luego vamos a 3 años sigue estando en el rango más bajo, a 5 años más o menos podríamos decir que casi también está en el rango más bajo, y a 10 años casi que también, por lo que así a priori de manera visual estamos viendo que la compañía parece ser que está cotizando al múltiplo más bajo posible. Pero realmente la compañía está cotizando a 30 veces. Bueno, está cotizando a 30 veces teniendo en cuenta, como te decía, este precio de aquí, y también no solo ese precio de ahí, sino también los beneficios esperados previos. Como puedes ver aquí, en cuanto a EPS normalizados, en 2024 o para 2024, fíjate que se espera que presenten 1,76. 1,76 son los EPS que se esperaba que presentara esta compañía para el ejercicio fiscal 2024. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que resulta que esta compañía, como ya te enseñé más aquí arriba, puedes ver que en cuanto a EPS, realmente la compañía lo que llegó a presentar o lo que nos dio de guidance, que lo puedes ver aquí para todo el año 2024, fíjate que en cuanto a EPS se espera ahora entre 2 y 2,04. Entonces fíjate que hay una gran diferencia entre 2 a 2,04, o lo que esperaban los analistas previamente al guidance anterior de 1,76. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta que el precio sí estaba más bajo, es decir, el precio está partiendo de los 55,81, pero tienes que entender también que los EPS esperados son menores. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia para que veas qué múltiplo nos da. Entonces, en primer lugar, me voy a ir a la calculadora, y como sabes, voy a tener en cuenta el precio actualizado, es decir, los 64,82 que puedes ver aquí. Voy a ponerlo en la calculadora, 64,82. Y luego esto, digamos que lo voy a dividir entre los EPS, pero ya no los EPS que nos da ticker, porque no son los actualizados de 1,76, sino los que nos da el equipo directivo, en este caso 2, que es $2 de EPS, lo que quiere decir que si esto lo divido entre 2 como rango bajo, fíjate que la compañía estaría cotizando a 32 veces, que parece que es ligeramente por encima de las expectativas, pero fíjate que si cojo el rango alto, 64,82, vuelvo a poner aquí 64,82, y en este caso esto lo divido entre 2,04, que te acuerdas que es justo la otra parte de aquí, el rango alto de EPS, fíjate que el múltiplo 31,7, es decir, que más o menos está entre 31 veces, 32 veces cotizando forward, pero de este año, de 2024. Entonces, realmente este múltiplo es a 6 meses, pero si evidentemente las expectativas para no solo este año, sino para los próximos años, es que la compañía aumente todavía más los EPS, porque fíjate que realmente aquí se espera que la compañía presentara 1,66, o mejor dicho 1,76 para 2024, pero es que para 2025 se esperaba 1,97 y ya para 2026 2,32, es decir, que ahora mismo la compañía espera presentar los beneficios o los EPS de 2025, o sea, superiores a 2025, lo que quiere decir que si evidentemente la compañía espera seguir creciendo, probablemente los siguientes EPS de 2025 ya no sean de 1,97, sino sean a lo mejor de estos 2,32. Es decir, que digamos que los EPS o el guidance se habrá actualizado o se deberá actualizar, ya que las expectativas de crecimiento para esta compañía son mayores, y por tanto, además, como ves, el crecimiento que aquí le asignaban los analistas era un crecimiento más o menos normalizado, 11, 18, 19, 22, que más o menos sería un crecimiento medio del 15%, cosa que es razonable, pero si ya por supuesto este año presenta mucho más, para los siguientes años, si esperan seguir creciendo a esas tasas de doble dígito, es obvio pensar que al final van a conseguir un mejor resultado.
Por tanto, fíjate que aunque tú ahora mismo estuvieras comprando la compañía a 64, prácticamente podríamos decir que a 6 meses estarías comprando la compañía a 31 veces, 31, 32 veces, pero realmente si tenemos en cuenta los siguientes EPS aplicándole este crecimiento que nos da, en este caso los analistas, de 2,32, que sería lo siguiente, si ahora van a presentar 2,04, lo siguiente sería lógico pensar que a lo mejor puedan presentar 2,20, 2,25, 2,30 si la compañía espera seguir creciendo, por lo que quiere decir que fíjate que el múltiplo ya cambiaría. Fíjate que 64,82 y esto lo divido en este caso entre los 2,20 por ejemplo que podrían llegar a generar en 2025, que aquí ya sería forward de 2025, no de 2024, que quedan solo 6 meses, eso quiere decir que la estarías comprando ya por debajo de las 30 veces como puedes ver, y a medida que la compañía siga creciendo, obviamente eso quiere decir que el múltiplo que estarías pagando hoy, aun siendo el precio de 64, quiere decir que cada vez iría bajando más. Por tanto, es interesante tener en cuenta esto y sobre todo ahora de cara a las expectativas ya podríamos incluso aplicar un crecimiento mayor. Yo aún así, para ser más conservador, me voy a quedar con los EPS futuros que estiman los analistas con este crecimiento que, como ves, es previo a esta presentación de resultados. Obviamente, si los analistas estiman que la compañía va a seguir creciendo a ese 15%, obviamente los EPS de 2028 no debería dar más, a lo mejor 3,80, 3,90, $4 por acción de EPS, es decir, que sería más y por tanto el múltiplo o el precio objetivo sería mucho mayor, pero yo voy a tener en cuenta estos 3,40. Fíjate que realmente para esta compañía, si yo tengo en cuenta esos 3,40 y esto lo multiplico, en este caso no por 30 veces, que sería el múltiplo que estamos pagando, sino incluso por 25 veces, es decir, más conservador todavía, fíjate que llegaría a un precio objetivo de 85, estando la compañía ahora mismo en 64. Es decir, que a 4 años vista, 4 años y medio, es verdad que tenemos un upside interesante, pero siendo conservadores. Es decir, estoy siendo conservador y tenlo en cuenta, tanto en EPS, porque lógicamente si las expectativas de crecimiento de EPS deberían ser mayores para este año, para los siguientes años si la compañía continúa teniendo esos crecimientos, debería ser más. Y además le he aplicado un múltiplo más conservador de 25 veces debido a el crecimiento de que de aquí a 4 años pueda seguir manteniéndolo. Ahora, por supuesto, si quisiéramos buscar un múltiplo más o menos un poquito más estándar, fíjate que como te decía en la parte de valoración, realmente en cuanto a PER es que el múltiplo o el rango más bajo son 30 veces, es decir, prácticamente salvo algún punto o ni siquiera en ningún punto ha estado en 25 veces. Es decir, el mercado por múltiplo PER siempre ha pagado más de 30 veces y nunca ha estado en 25 veces, y aún así fíjate que con el ajuste nos sale un upside interesante, pero fíjate que ahora aplicándole más sentido a esta compañía, porque supuestamente parte de esto ha estado distorsionado, si le aplicamos 30 veces en este caso, pues sería 30 veces por esos mismos EPS que serían 3,4, lo que quiere decir que llegaríamos a un precio objetivo de 102. Pero eso sí, tienes que tener en cuenta una cosa, te vuelvo y te repito, los EPS son más conservadores, seguramente en vez de 3,4 sería 3,8, 4, etcétera, etcétera, y si no lo consiguen a 4 años, seguramente a 5 años lo podrían conseguir, pero fíjate cómo cambia la película esas mismas 30 veces aplicándole ahora mismo unos EPS futuros de a lo mejor 3,8. Ves que ya el precio objetivo se iría hasta los 114, 115, 120 más o menos, también dependiendo de si el múltiplo es mayor o menor. Fíjate que, como te digo, el rango de 30 veces es el más bajo y por supuesto aquí si me voy a MoneyChimp para que más o menos te hagas una idea de cuál sería la rentabilidad que podríamos conseguir en ambos casos comprando la compañía ahora, no a 55, sino a 64 después de la subida que ha tenido, pues fíjate que, por ejemplo, aquí pagamos 64, incluso para ser más conservador, 65, aquí me pone 64,50, así que yo voy a poner 65, es decir, estaría pagando 31 veces con 7, 32 veces a 6 meses, y luego de precio futuro voy a poner los distintos escenarios que me han salido. En primer lugar, fíjate que si de precio objetivo fuera 114 a esos 4
4.5 años, 4 años y medio, fíjate que sería un 13,30%. En este caso, si en vez de los 114 a lo mejor fuera lo anterior, que en este caso, como te comentaba, eran las 30 veces, pero en este caso que llega a los 3,4 de EPS, es decir, siendo conservador, fíjate que si le aplico 102, fíjate que también tenemos una rentabilidad interesante de doble dígito del 10-50%, pero lógicamente estamos teniendo en cuenta que el múltiplo aplicado aquí son 30 veces, que es el rango más bajo. Incluso no voy a tener en cuenta el rango de 25 veces porque simplemente te quería mostrar que a pesar de pagar un múltiplo que todavía el mercado no ha pagado por esta compañía en ningún punto de los últimos 10 años, a pesar de eso ganaríamos dinero, teniendo en cuenta EPS conservadores y teniendo en cuenta múltiplo conservador. Por tanto, el crecimiento esperado para esta compañía es bastante interesante, pero aquí no termina la cosa, porque realmente si quisiéramos hacer algo más ajustado, realmente para esta compañía, viendo la calidad que tiene y también el tipo de negocio que es, realmente esta empresa merecería un múltiplo seguramente más cercano a las 35 veces, lo que quiere decir que 35 veces, y ahora sí por unos EPS que tengan más sentido y no los 3,4, porque como te estoy diciendo y por eso te he enseñado lo anterior, en lugar de esperar 1,76 para 2024 se espera 2,04, y si la compañía continúa creciendo a esa tasa de doble dígito, es lógico pensar que incluso puede llegar a 3,8 o 4, pues fíjate que en este caso si yo esto 35 veces, porque también tiene sentido que si crece más el mercado le aplique un mayor múltiplo, esto lo multiplico por 4 de EPS, que puede llegar, como te digo, a 2028 o incluso, si quieres ser conservador, 2029, pues en este caso fíjate que llegaría a 140. 140 que, como ves, tampoco es nada descabellado que el mercado, viendo que esta empresa empieza a tener crecimientos mayores a lo esperado, le empieza a asignar múltiplos mayores. Además, recuerda que si la economía va mejorando, eso significa que el mercado probablemente podrá pagar múltiplos mayores por esta compañía. También es verdad que esto se podría considerar optimista, pero ten en cuenta que en cuanto a EPS, viendo las nuevas expectativas de beneficios, está dentro de lo previsible, es decir, hay posibilidades de que esta compañía perfectamente mantenga el crecimiento del 15% y que consiga a partir de los 2 o 2,04 que se esperan para este año, que siga creciendo hasta llegar a esos 4, y por tanto fíjate que como precio objetivo llegar a 140, pues fíjate cómo cambia la rentabilidad anualizada, que ya estaríamos hablando de un 18% anual. Por supuesto, aquí también estoy siendo consciente de que estoy siendo más optimista con el múltiplo 35 veces, pero recuerda la compañía que estamos analizando, que es una compañía que el múltiplo mínimo realmente ha sido de 30, cosa que 35 veces sigue estando en el rango bajo de lo que ha pagado el mercado por esta compañía. Recuerda también que por esta compañía, al igual que por otras, no debemos solamente centrarnos en el histórico, pero sí es interesante sacar conclusiones sobre todo esto y además analizar los competidores, que por ejemplo tenemos aquí algunos importantes o directos, como puede ser por ejemplo Palo Alto Networks, que si te miras las presentaciones de la compañía ves que realmente Palo Alto es quizás la única compañía que se podría considerar mejor que Fortinet o de mayor tamaño o que generan mayores beneficios, y en este caso digamos que ambas compañías son muy buenas y por supuesto tienen múltiplos altos porque se espera mucho crecimiento por este tipo de empresas. Y lo bueno, tal y como te estoy demostrando, es que a pesar de que tú pagues $65, fíjate que realmente podrías tener un gran upside para los próximos años. Eso sí, me gustaría que no te quedaras con este 18%, sino de forma conservadora, seguramente en torno a los 114, que es lo que te enseñé anteriormente. Es decir, espera que esta compañía te pueda generar un 13, un 14, un 15%, y por supuesto todo sea adicional a que si el mercado o paga mayores múltiplos o la compañía presenta mejores beneficios, pues todo eso sería un extra para tu rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Fortinet, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.